Que por ejemplo te encuentras con alguien en la calle, te saluda y no sabes en qué momento de tu vida lo viste. O sea, sé que conozco a la persona, pero me cuesta ubicarla Y más de una vez te ha pasado que has seguido la conversa y de pronto dices, pucha, ¿de dónde te conozco? Muchas veces la he seguido sin preguntar y muchas veces digo, bueno, ¿qué tiene de malo preguntar? Prefiero preguntar, discúlpame, no me acuerdo. Porque pierdes la perspectiva, eventualmente la pierdes y para bien y para mal, ¿no? A veces la pierdes y crees que está muy bien. Suele pasar en el teatro que tú piensas que has hecho como función, ya no necesariamente el trabajo personal, algo muy paja y el público no necesariamente lo percibe. Y hay días, o no es verdad, y hay días en los que sientes que lo has hecho pésimo y que no estabas conectado para nada y de pronto el aplauso es muy raro. Que tú también tienes un pasado, ¿no? O sea, en el Miss Perú además. Sí, casi, mis Perú casi me pusieron mis amigas. Miss Perú casi, ¿por qué? Porque es segunda. ¿Alguna vez has rechazado algún personaje? Sí, alguna vez he rechazado algún personaje. Michelle Gómez, yo le respondí una vez mal y después, 2 años después le pedí disculpas. Pero para esta siguiente obra, esta ya fue cuando él había ganado el Nobel. Y yo me acuerdo que traté de felicitarlo y no se dejaba. ¿No? No, es como muy sencillo. Entonces, Mario, el Nobel, no sé qué. Sí, gracias. Y pasaba a otro tema, como que no quería que nos detuviéramos en él. Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. ¿Estás en México ahora? Sí, en México. Bueno, empecé a ir a México hace un par de años, en el 2021, ¿verdad? ¿Qué estamos? 2023, ¿verdad? 2023. Ya estoy confundida. Unos meses allá, unos meses acá, primero sola, porque era una cosa que quería hacer hace tiempo y bueno, la pandemia, como siempre digo, los que tuvimos la suerte de sobrevivirla, pues algunos nos planteamos, todos creo, ¿no? Nos replanteamos las cosas. Y dije, bueno, es un buen momento para probar, pues no, a ver, ya, si no es ahora, ¿cuándo? Y empecé a ir un poquito para conocer el mercado, hacer contactos primero. Y ya el 30 de enero, ya ahora sí nos fuimos con mi familia, bueno, mi esposo y nuestro perro, la hija de mi esposo, espero que vaya pronto. Y estamos ya, nos instalamos y es un país bonito, se hace un poco familiar, tiene cosas similares a nosotros, pero con una industria, por lo menos en lo que corresponde al audiovisual, bastante más grande. Entonces, bueno, por lo mismo también mucha competencia, entonces hay que tener un poquito de paciencia, ir tocando puertas, conociendo gente. Y ya he hecho algunas cosas, nada muy grande aún, pero cositas. Pero igual me hace mucha ilusión, por lo menos, bueno, no sé qué va a pasar, no tenemos un plan tan concreto como vamos a estar una cantidad de tiempo, no, sino estamos viendo qué pasa y es una experiencia bonita que yo quería tener hace tiempo y creo que es un buen país para tenerla, sí, para alguien que se dedica a lo que me dedico yo. El día de hoy estamos, bueno, yo cumpliendo personalmente y espero que ustedes también un viejo anhelo. Es una actriz a la que admiro demasiado, en realidad. La he visto desde hace muchísimo tiempo, la he visto en teatro, en cine, en televisión, la he visto en todas las facetas. De hecho, estamos con Vanessa Saba, que viene a presentar a Lima este libro que se llama La calle inclinada, que dicho sea de paso me ha dejado gratamente sorprendido, Vanessa. Te agradezco muchísimo, gracias por darte el tiempo de leerlo y por esta conversación y todo, gracias. Cuéntame, o sea, has hecho de todo, en realidad. ¿Te falta hacer algo en tu vida? Sí, un montón de cosas, no aprovecho tanto, pero sí estoy contenta de haber encontrado algunas otras formas de expresión, digamos, dentro del arte, ¿no? Porque mira, o sea, tú cantas, o sea, has escrito. De hecho, quiero retomar algo que hizo Henry Spencer en algún momento. Henry, claro. Estuvo aquí en el programa también, ¿sí? hace relativamente poco. Yeah. Él mencionó que tú habías escrito un blog y yo recuerdo que leí ese blog y que de pronto para todos fue como una especie de desaparición que por ahí añoramos, ¿no? Qué lindo, gracias. Sé que nunca supe qué pasó, creo que me habían empezado a molestar no me acuerdo con qué fue, algo de mi papá, Petroperú, no me acuerdo bien, alguna cosa que no tenía nada que ver, por cierto, con lo que se contaba en el I, que eran realmente ganas de fastidiar, injurias, y yo me acuerdo que me molestó mucho. Entonces creo que lo que pasó es que una noche medio dormida
tengo una imagen, yo creo que lo cerré, pero no fue consciente, fue medio inconsciente porque estaba entre dormida y despierta así con la computadora. Y al otro día dije, chuta, no hay blog, ¿qué pasa? Y siempre fue un misterio, pero poco a poco me empezó a regresar esta imagen así medio dormida y creo que fue como, vaya, no fastidio. ¿Te pasa recurrentemente eso? O sea, que de pronto haces cosas dormidas que luego dices, ¿qué hice? No, eso es así raro que me pasó que debe haber sido que me fastidió que me molestaran y entonces después más bien he aprendido a tener más correa y no, ya no me importa mucho. La gente malintencionada ya no me importa mucho. Pero soy sincero, o sea, varios extrañamos ese blog. ¿De verdad? Ay, Sí, gracias. de verdad. O sea, de hecho, este libro es la corroboración de que en algún momento escribiste, y que escribes, porque espero que no sea el primero, sino que sean varios más. Y coincido con algo que dice Víctor Ruiz, ¿no? O sea, demuestras para hacer tu primer libro una madurez narrativa increíble. O sea, y es algo que creo que coincido con él, ¿no? Bueno, de hecho, el blog, ¿de qué años eran? 2009. 2009, ¿te acuerdas también? 2009, ¿sí? Mira, qué... 2008, 2009. Ya, entonces en esa época, mira, yo pensé que era 2006, 2005. Ya, bueno, en esa época, yo por ahí un poco antes, yo empecé a escribir cuentos y cosas. Entonces, los dos primeros cuentos más grandes, digamos, son de esa época, en realidad. Un poco después, tal vez, pero por ahí. Y los escribí, luego el primero lo perdí porque nunca lo imprimí. Entonces, Pantuflas. Las pantuflas, ese se me perdió porque no lo tenía correctamente ni impreso, soy muy desordenada. Entonces lo volví a escribir, lo reescribí recordando un poco lo que había hecho la primera. Y entonces ese y La familia, que se llamaba Sueños de grandeza, pero a Víctor le pareció mejor el otro título, esos son de esa época. Y los dejé ahí y después, no sé si durante la pandemia, por ahí hace como unos 3 años o algo así, dije, ¿qué será de estos cuentos? Los voy a agarrar a ver si se los puedo presentar a alguien que me aconseje si realmente son publicables, ¿no? Si es un material que se puede publicar. Y llegué a Ricardo Guerrero, ¿lo conoces? No. Es editor, estoy diciendo bien su nombre, que bueno, él me ayudó, fue muy amable. Él se dio el tiempo de leerlos y me dijo, mira, me parece que sí podrías hablar con alguna persona, y me dio el teléfono de María Fernanda de Planeta. Y a ella se los envié y me dijo, cosa que me puso muy, muy feliz, realmente fue una sorpresa, que sí que los íbamos a publicar, pero que escribiera 2 más, para que no quedara corto. Igual es un libro, no es un libro tan ancho ni nada, es delgado. Y entonces los 2 últimos cuentos, La campiña y La calle inclinada, son más bien de hace 2 años. La primera vez que te vi fue en Luz María. En Luz María, hace tantos años. O sea, Claro, en la telenovela Luz María. Uy, Y claro, jugamos un poco con la memoria porque el cuento Pantuflas es a propósito de una historia de una señora que tiene muy buena memoria y se jacta de hacerle estas triquiñuelas a sus clientas que le dicen, no estás tomando apuntes. No, yo tengo una memoria excelente. ¿Tú tienes buena memoria también? O sea, ¿hay algo de ti en ese personaje? Sí tengo buena memoria para los guiones. La verdad es claro. que me los aprendo rápido, pero básicamente para eso. No tengo tan buena memoria para las caras, por ejemplo, para los nombres, para a veces los eventos, quiero decir, las cosas que se me cruzan las fe. No. De hecho, te pasa, No o sea, tanto. que, por ejemplo, te encuentras con alguien en la calle, te saluda y no sabes en qué momento de tu vida lo viste. O sea, sé que conozco a la persona, pero me cuesta ubicarla Y más de una vez te ha dónde pasado que has seguido la conversa y de pronto dices, pucha, ¿de dónde te conozco? Sí. Sí, muchas veces la he seguido sin preguntar y muchas veces digo, bueno, ¿qué tiene de malo preguntar? Prefiero preguntar, discúlpame, no me acuerdo. Y entonces ya la persona me hace acordar y ahí me acuerdo, pero no tengo tan buena memoria como esta señora del segundo piso, que está un poquito inspirado ese cuento, no el cuento, sino el personaje de la señora en una costurera a la que yo iba de chica, mi abuela me llevaba donde esta señora costurera, que vivía en Sucre, me parece, por la Marina Sucre, en un segundo piso, justamente encima de una panadería. Entonces, tenía el recuerdo de esta señora y todo lo otro, no sé de dónde salió, empezó no sé, me imagino... Esto es nuevo para mí, en realidad, a pesar de que son cuentos antiguos, nunca había tenido que explicar un proceso de este tipo. Y Dices el proceso de escribir cuentos y escribir ese tipo de cosas. Cuando es guión es diferente. el guión se me hace distinto porque además en el guión muchas veces escribes previamente
una escaleta o un argumento. Entonces vas con algo más armado, por lo menos en mi experiencia ha sido así. ¿Qué pasa, Es lo no? que me O da sea, la impresión. una vez que uno escribe, al menos ficción, entiendo, los personajes entran en el terreno de la ficción y Sí, claro, pues. todo lo que tú puedes brindarles es parte de lo que el personaje es y Sí. simplemente el personaje fluye. Ah, sí, es verdad, yo había leído eso hace tiempo, como que los personajes empiezan a hablar cuando escribe y suena bien abstracto, pero la verdad que de alguna manera sí es algo así, es algo así, empiezan de pronto a cobrar vida y por eso digo que fluyen cosas que me imagino que están en el inconsciente, subconsciente, que no estás pensando, pero que quieres contarlas o están ahí esperando servir para algo, ser útiles, ¿no? Las ideas, los traumas, todo lo que nos pasa. De hecho, bueno, voy a quitarme con una idea que está aquí en la solapa. No sé si pertenece Ya. a este cuento en específico, que es, luego de hacer el amor se quedaban dormidos y al día siguiente volvían a ser esa Sí. pareja amable, pero distante, que parecía no tener nada en común. Cuando él la dejó, no le sorprendió tanto que no quisiera estar con ella. Lo que realmente le sorprendió fue que él tuviera un concepto de la vida distinto al que se les había enseñado a ambos: ser libre, vivir una vida sin compromisos, sin hijos, solo disfrutarla y viajar por el mundo. ¿De dónde había sacado él que una vida así era viable? Esa pregunta no la dejaba dormir. Sí, O sea, sí, ese de la calle choque inclinada. que hay, ¿no? O sea, finalmente cuando dos parejas se encuentran, mejor, dos personas que forman una pareja se encuentran y crean un universo en particular. A mí me sorprendió muchísimo una frase, no recuerdo si es de Byung-Chul Han o de algún filósofo, que mencionaba que lo que uno extraña cuando hay un rompimiento no es necesariamente la persona, sino a los rituales y a y a los universos que se crean en común, Sí, ¿no? claro, No ya. tanto, o sea, la presencia, sino es la desaparición de un universo, Sí. es la desaparición de un lenguaje en común, Sí. y una ruptura duele por eso. Es verdad. Sí, porque además en base a ese ritual, a ese universo creado, uno hace un proyecto de vida también, ¿no? Y de pronto cuando eso desaparece, no sabes muy bien dónde estás parado, ¿no? Bueno, Quedas en una especie de no lugar, ¿no? yo creo que sí, salvo que la persona realmente haya querido desprenderse de ese universo y lo tenga tan claro, ¿no? Pero de todas maneras hay un apego, si no es a la persona, tienes razón, a lo que a lo que se vuelve uno mismo en medio de ese universo, ¿no? También eso también desaparece. Pero y uno te normaliza rehaces, ¿no? ciertas situaciones, ¿no? Y de pronto cuando Sí. estás fuera dices, oye, esto por Sí. ahí no estaba bien, ¿no? Sí, a veces pasa. Eso es más difícil ver las cosas desde adentro. Por eso es tan fácil aconsejar a los demás. Es mucho más fácil aconsejar a los... De la misma forma en la que es mucho más fácil también, por ejemplo, mirar no sé, leer un guión de otra persona y cuando uno lee cosas de otras personas es mucho Por más ahí fácil darse cuenta. Por ahí quería llevar, o sea, Sí. en el caso tú estás con Frank, o sea, y entre ambos me imagino que se pueden corregir y se Sí, pueden sí, sí. dar ideas y demás, pero es muy difícil ser juez y parte de tu propio texto, ¿no? Sí, es difícil porque pierdes la perspectiva, eventualmente la pierdes y para bien y para mal, ¿no? A veces la pierdes y crees que está muy bien y a veces y no está bien o crees que está pésimo y en realidad sí no está mal, pero es que sí, creo que en un momento ya no sabes bien, no sabes cómo ser objetivo, pues y ¿Y si en la actuación te necesitas pasa? Por ejemplo, tú dices, de pronto hice esta escena súper bien y luego la ves y dices, uy, no, por ahí debía hacer esto, debía hacer aquello. Es inusual que yo y probablemente la mayoría de actores pensemos que algo está muy bien, porque solemos ser más críticos o no tan seguros con nuestro trabajo, o porque queremos también, bueno, el proceso de exploración nunca acaba, y eso en el teatro es más claro, en el teatro es clarísimo porque todas las funciones puedes corregir algo, probar algo, sin desbaratar la obra, ¿no? Porque hay una marcación, pero... suele pasar en el teatro que tú piensas que has hecho como función, ya no necesariamente el trabajo personal, algo muy paja y el público no necesariamente lo percibe. Y hay días, o no es verdad, y hay días en los que sientes que lo has hecho pésimo y que no estabas conectado para nada y de pronto el aplauso es muy raro. Qué loco eso. Entonces, realmente la percepción de uno mismo es muy poco probable que sea objetiva. Entonces, sí, el arte es para que lo interprete el que lo está mirando. Uno deja de ser de uno cuando uno dice una sola palabra en el teatro, eso ya es del que lo Qué ve, bueno ¿no? eso, o sea, el arte no nos pertenece. Es que realmente no, porque mira, o sea, yo puedo haber escrito eso y según yo tiene que ver con tal o cual cosa, pero tal vez tú lo lees o alguien lo lee y les significa una cosa totalmente distinta porque depende de sus vivencias, ¿no? Tal vez lo bonito es que les conecte con algo,
¿Con qué? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero que les logre conectar con algo de sí mismos o del mundo, no sé. ¿Y te ha pasado de pronto, eso. o sea, que gracias a tus actuaciones y demás, alguna persona se te ha acercado para decirte, oye, qué mala que eres en determinada película, en determinada telenovela? Porque hay algo que me parece marcado, y es como que en los últimos años te he visto bastante de villana. Sí, me encantan las villanas a mí. En las telenovelas sobre todo. Todavía me acuerdo de María Eduarda. ¿Te acuerdas de María Eduarda? Me parecía Ese fue mi muy personaje. mal, o sea, perversa. Era una perversa, pero ese fue un personaje precioso. ¿Te gustó interpretarla? Pucha, yo estaba desquiciada, me acuerdo, esos 5 meses de grabación. Porque era un personaje muy poderoso. Yo estaba cumpliendo 40 años, que yo siempre había escuchado que cuando cumples 40 te sientes súper poderosa. Y la verdad es que sí. No sé con qué demonios tiene que ver, pero te juro por Dios que esa fecha, esa época de 39 para 40, que fueron esos meses, me sentía así, pero... Y el personaje era muy bonito, porque era una cabrona, una maldita, pero era también una mujer súper trabajadora, súper independiente, súper plantada en el mundo, que hacía realmente lo que le da la gana. Entonces yo me sentía, pero así que lo podía todo. Entonces disfruté mucho de ese personaje. Y las villanas, por lo menos en las telenovelas, suelen ser personajes mucho más disfrutables porque son los que realmente son los que llevan la acción, como decimos nosotros. Son los que hacen cosas para arruinar a los protagonistas, y los protagonistas están todo el tiempo reaccionando un poco a lo que hacen los villanos. Pero son los villanos un poco los que arman la historia, ¿no? Y me parecen personajes muy lindos porque el reto me parece que está en encontrarles una humanidad y lograr que sean lo suficientemente, digamos, carismáticos como para que el público igual los quiera ver. Te pueden odiar, pero eso ya es un sentimiento y eso ya quiere No, que te decir odien. O sea, el otro día estábamos aquí con un vocalista, nos decía, odiar es una forma discreta de amar también. Sí, pues, sí, es algo... Sí, es interesante eso, porque la vez pasada estaba pensando en eso, pensando en una persona que parece ser que tiene muchísimo odio. Y yo decía, yo creo que esta persona lo que quiere es que le tengan miedo o que lo odien, pero tal vez esa es su forma de que se le acepte o valide. Y tal vez para algunas personas queremos o quieren, no sé, que nos quieran, que nos admiren, pero tal vez buscar generar temor o generar un sentimiento de odio también es una forma de buscar validación de alguna forma, medio perversa, ¿no? No sé, ahora lo digo, me has hecho recordar con lo que has dicho. Queremos ser únicos, pero queremos formar parte del grupo, no queremos estar solos, queremos ser iguales a todos porque no nos queremos sentir bichos raros, pero necesitamos ser diferentes. Es una neurosis que me parece interesante. A mí me gustaría formar parte de un grupo de personas en particular, el grupo de los villanos. Y de hecho estamos tomando una chela de villana gracias a nuestros amigos de Can Capel. Y estamos con la villana de la historia favorita de este programa. Ya volvemos con más de El Buen Librero y Can Capel, arriba, abajo, al centro y adentro. Nos vemos en el siguiente bloque. Estamos en una entrevista buenísima con Vanessa Saba. Existe un lugar en donde obtener libros es más amigable, seguro y con gran variedad de títulos. Libros nuevos y originales a tu alcance. Visítanos en labris.p. Estamos de vuelta en El Buen Librero y quiero agradecerle a Librería Labris, una librería por internet que me ha traído El Cuerpo de Julia, ¿no?, de Jorge Eduardo Eyerson, para que salga uno en tu cabeza, y a mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey, aquí a Fyodor Dostoyevsky, que, quienes no saben, tiene una historia de vida trágica, como nos gusta a las personas percibir la tragedia de otros, ¿no? Hay un término griego que se llama teikoscopía. Mientras no sea tu tragedia, la disfrutas. Es muy humano eso, ¿no? Sí. ¿Compras libros por internet tú también? No, en verdad no, físicos. Pero me ha pasado desde hace un tiempito que me está costando mucho concentrarme en leer. No sé si es porque he estado más escribiendo o qué, no sé la verdad, pero yo leía mucho de chica. Y después dejé un poco, después retomé y ahorita estoy de nuevo en una etapa así de poca capacidad de concentración. Pero sí me gustan los libros físicos y apuntar cosas y tenerlos ahí. Te detuviste cuando dije en Dostoyevsky, mientras no sea nuestra tragedia, Sí. o sea, la gente disfruta de la tragedia del otro, ¿no? Si no, pues Caídas Espectaculares 2023 no tendría 1,5 millones de visitas, ¿no? Y dicen también que la comedia funciona así, también te ríes porque no te está pasando a ti, pero...
Tú sabes que el otro día tuvimos aquí dos invitados que abordaban a Aristóteles justamente, Ya. para Aristóteles para hablar de comedia, ¿no? Ah, ok. Aristóteles decía en el Tratado 1, decía, bueno, la comedia sirve para humillar al otro. Y como que el humor peruano estaba muy basado en eso, ¿no? Dice, si Aristóteles hubiese sido peruano, acá hubiese estado feliz. Posiblemente, pero también en Estados Unidos, si tú ves, por ejemplo, por decirte, comedias muy ligeras gringas, ¿cómo se burlan de los gringos? O sea, pero sin asco, o sea, son capaces de poner personajes que representan o la mediocridad o las vidas patéticas y lo dicen, así los gringos no tienen pelos en la lengua, o a otros, o molestan en películas a otros actores, y dicen los nombres con nombre y apellido, y son bien directos, y yo más bien pensaba que nosotros teníamos un poco de temor. Tal vez la diferencia es que ellos no necesariamente, tal vez ellos están sí haciendo comedia y no humillando, y tal vez nosotros todavía somos más rabiosos en ese sentido. ¿México se parece y a Perú humillamos. en ese sentido o no? Se parecen varias cosas, ¿ah? Se parece, físicamente siento que somos razas que nos parecemos un montón. No sé, tú caminas por la calle y sientes algo familiar, aun cuando México es mucho más verde, es como bosque, bastante, tiene mucha área de bosque. Pero hay algo, son muy amables, son un poco como nosotros que somos, en general todo, pero en general un poco suaves, amables. Son muy amables con el extranjero también, la verdad. Y tienen una programación, si tú vas de televisión, hay de todo, hay cosas malas y hay cosas buenas. Pero creo que, bueno, la telenovela, ¿no? Que nosotros la hemos consumido tantísimo, o sea, tal vez no es que se parezcan ellos a nosotros, sino que nosotros nos hemos formado con mucho de lo que ellos producen, ¿no? Y entonces, tal vez por eso esta cosa que se me hace familiar también podría ser por eso en realidad. Hablaba de las telenovelas, o sea, definitivamente has hecho un montón. O sea, he visto, creo, o sea, sin mentirte, varias en diferentes momentos de tu vida. Como que prendí la televisión, ahí estaba Vanessa Saba en algún momento. ¡Qué pesada yo! No, o sea, de hecho, has tenido personajes bastante versátiles. O sea, te decía que había visto Luz María, en la que interpretas a la hermana de Rosana Fernández Maldonado. Sí, que está enamorada de Javier Echeverría, que sigue de un ciego. De un ciego, Así. ¿no? O sea, que guiaba a Luz María y al final termina recuperando la vista, ¿no? Sí, verdad. O sea, verdad, está verdad. completa, por si acaso, en Movistar Play. Quienes quieran verla, está ahí completa. Ah, ¿está ahí? Está ¿En serio? completa en No Movistar sabía. Play. Yo la vi hace poquito, o sea, Ya. cuando sabía que te iba a entrevistar, dije, tengo que ver otra vez la telenovela Qué lindo. que disparó mi primer recuerdo a propósito de Vanessa Saba. Todos nos están mirando. De eso se trata, de que nos miren. Pero cuando se acerquen, los mandamos de regreso por donde vinieron. Ya. Luego, en una adaptación muy peruana de Cyrano de Bergerac, que es Demasiada Belleza, Ah, claro. en la que interpreta justamente a la prima de Cipri. Sí. Esa novela la recuerdo con bastante cariño, porque además era un personaje bien bonito, claro, era una modelo como muy superficial, muy tonta, pero tenía su corazoncito y además había momentos divertidos. Eduardo de Arancén escribió esa novela. No, Cris, espérate un ratito. Oye, ¿tú estás seguro de que me quieren a mí? Porque acuérdate que el roche del concurso todavía está fresco y yo ya no tengo credibilidad. Aunque, ¿alguien en el Perú la tiene? Eduardo Porque, de Arancén, ¿no? Arancén. Tremendos guiones de Eduardo también, Sí, ¿no? Eduardo ha escrito un montón de cosas para Michelle Alexander ahora y Michelle Gómez en ese momento, cosas bajas, en verdad. Y sí, ahí yo me divertí un montón. Había una parte de la novela en la que Cipri me empezaba a decir cochinadas, me empezaba a decir cosas sucias. Y a mi Sí, personaje... claro, le decía, dime cochinada. Dime ¿no? cochinaditas, le decía. Pero era medio naif el personaje también, por eso Sí, era sí, bonito, claro. creo, porque era tonta, superficial, pero tenía una cosita medio infantil que la hacía más querible, creo. Porque la villana realmente era Teddy Guzmán, Teddy Guzmán. Mucha pinta, mucha elegancia. Y más apasionado, es un pingüino. Claro. Linda Teddy. Que era como una especie de estrella en retiro, ¿no? Creo que como había sido una estrella o algo así, y ahora era como que representante o manager de modelos, y tenía sus anfitrionas. Y era Que te daba mi- duro, ¿no? O Y era sea, mi tía, claro. claro. Entonces, y ella era la villana en realidad, y me mandaba a hacer cosas. Entonces. Que tú también tienes un pasado, ¿no? O sea, en el Miss Perú, además. Sí, casi, mis Perú casi me pusieron mis amigas. Miss Perú casi, ¿por mis qué? Perú, porque es segunda. A Vanessa Saba, Miss Madre de Dios. No, pero pues, eso es terrible, eso es muy cruel, ¿no? No, me daba risa. No, yo lo pasé súper bonito. Conocí unas chicas bien bacanas y que algunas todavía... Ahí tenemos un chat, pero
Hay una que recuerdo mucho en particular, Tatiana Vidaurre se llama, una chica de San Martín, que es una oncóloga, una capa, que además hace una labor bien bonita por las mujeres que tienen cáncer de mama. Sobre todo tiene un grupo para las mujeres de cáncer de mama. Una chica muy buena, linda chica. Y ella concursó al Miss Perú, y lo menciono porque se dice siempre que los concursos de belleza son una estupidez. La verdad que, o sea, sí, no tienen ninguna importancia, y está uno ahí caminando para que le pongan nota a ver al cuerpo y qué sé yo. Pero aún así yo tengo un recuerdo bien bonito, y porque conocí gente bien valiosa en realidad. A mí me parece una crueldad, por ejemplo, que a las modelos les hagan este tipo de preguntas de cultura general. No le encuentro ningún sentido. La verdad que sí, es como, a ver, no sé si para ridiculizarlas o qué, porque además estás sabes que te están grabando, estás en un escenario. Es muy difícil no ponerse nervioso. Y puedes responder cualquier cosa también. Es que claro, porque te hacen unas preguntas un poco grandes en el sentido de que esperan unas respuestas también que sean impactantes, y a ver, estás ahí parado como a ver si puedes con los nervios y todo armar una respuesta que sea memorable. Por supuesto, sé que habían habido respuestas terribles como la de el chino japonés que inventó la confusión. Confucio, que inventó la confusión. Sí, claro, pero la verdad es que sí, tienes razón, no sé cuál es el sentido, qué es lo que ¿es un concurso de belleza o de... O sea, ¿qué es respuestas muy performateadas, ¿no? ¿A quién admiras? Al Papa. Sí. Al peruano ¿Te acuerdas? más ilustre que admiras, a Vargas Llosa. Que dicho sea de paso, la gente que no lo sabe, yo fui al Boulevard de Asia a ver a Vanessa Saba y a Mario Vargas Llosa. ¿Pudiste escuchar algo? ¿No había una fiesta al lado? Había, ¿no es cierto? Fue terrible. Había una discoteca prendida, porque se supone que la discoteca debía empezar a funcionar después. No sé qué pasó, pero creo que en medio de la función trataban de ir no era negociar con ellos, pero de alguna forma convencer, por favor, para que bajen el volumen. Sí, me dio pena a mí, porque eso fue un poquito Y en México terrible. creo que se fue también un problema de sonido, ¿no? En México fue muy bonito, y las funciones acá en Lima, en la Universidad de Lima, estuvieron muy bien. La de Asia fue la que fue accidentada. Pero sí, en México hicimos 2 funciones en el Palacio de Bellas Artes, que es un teatro precioso, que es cálido, súper íntimo, a pesar que es grande, es un sitio bien bonito. Y entonces hicimos, creo que la primera función, y lo hablé con un director de teatro mexicano que conocí ahora en estos tiempos que estaba allá, y él fue, y se acuerda él de este sonido que de pronto se jorobó el sonido, y nos metieron de nuevo a las patas. Que Mario se enojó y se metió de nuevo. Pero no recuerdo que se enojara, como que le entrara mucha rabia o algo. No, lo recuerdo tranquilo. No, o sea, entramos porque nos dijeron, entren, vamos a empezar otra vez. Y fatal. En realidad. El público muy amable, la verdad es que no. Creo que esa fue la segunda función que era ya función para público y algunos invitados, porque la primera función era con el presidente, que quién eres en ese momento, 2011 fue, me parece. ¿López Obrador? No. No era AMLO, pero Peña Nieto tampoco. ¿Cuál es el otro? ¿Calderón sería? No, Calderón de Me parece que es Calderón, no. Podría ser, bueno, pero no me acuerdo bien, pero claro, fue una función así como para... Y la segunda función que fue la más bonita en realidad, porque era el público que había pagado, ¿no? Con algunos invitados, aplaudieron un montón, pero no, tuvieron toda la paciencia del mundo, nos hicieron entramos, resolvieron el asunto y después empezamos de nuevo. Pero Mario no estaba, te juro, no es por defenderlo, no estaba rabioso ni nada, simplemente se nos dijo que entráramos y era lo que había que hacer. Y le entró tranquilo y después lo recordamos riéndonos. Y eso es bien raro, ¿no? Porque, de hecho, o sea, no sé si te das cuenta, o sea, él te menciona en cierta parte del discurso del premio Nobel, porque dice, a mis 60 y pico de años no fui a actuar, me arrastré a un escenario, ¿no? Él menciona eso en el discurso del premio Nobel. Me mandó eso y no lo recordaba. Cuando lo vi después de... Claro, nosotros habíamos hecho La verdad de las mentiras. Claro. Que eran estos cuentos, ninguno suyo, él había hecho una selección de cuentos, unos cuentazos, y entonces era una lectura dramatizada y por ahí hacíamos una vocecita de personas. Pero para esta siguiente obra, esta ya fue cuando él había ganado el Nobel. Y yo me acuerdo que traté de felicitarlo y no se dejaba. ¿No? No, es como muy sencillo. Entonces, Mario, el Nobel, no sé qué. Sí, gracias. Y pasaba otro tema, como que no quería que nos detuviéramos en él. Ahora es raro verlo en esa faceta, ¿no? O sea, porque siempre hemos conocido al escritor, pero nunca al actor. O sea, creo que es la segunda vez que actúa. De hecho, la primera vez fue en Pantaleón y las visitadoras, en 1973. ¿Actuó ahí?
Claro, o sea, de hecho, No me acordaba. opinión impopular, mal momento para recordar a Vargas Llosa porque Ya sé. ahora está en boga los genios. Pero, O sea, y se recuerda Sí, justamente sí, por todo el lo que le libro de pasó a Vargas Ya. Llosa en la grabación de Pantaleón y la Visitadora. Entonces creo que la segunda vez que actúa es esa, en Las Mil y Una Noches. No sabía eso. Ujú. Mal momento dices para recordarlo porque por lo del libro de Bailey. Claro, o sea, oye, dicho sea de paso, ¿lo leíste o todavía tienes- no lo he leído, sí lo quiero leer. pero ¿Qué todavía opinión no te lo- merece antes de poderlo comentar? No, ninguna, me da un poco de curiosidad la anécdota que ahí entiendo describe. puñetazo. Quisiera saber por qué fue, pero no sé, no tendría una opinión previa. En todo caso, Mario es un hombre, yo le tengo mucho cariño, más allá de cosas como sus opiniones políticas que no comparto la mayoría, pero a él como persona la verdad es que le tengo mucho cariño, pues es un hombre, fue siempre muy generoso, no solo conmigo, generoso quiero decir en sus afectos, en cómo nos saludaba a todos, llegaba a los ensayos, saludaba a todos, y eran varias personas, Ujú. desde el director hasta la persona que limpiaba, si quieres, Ujú. y con la misma amabilidad de todo el mundo. Yo lo quiero a Mario y espero que esté bien, creo que está bien, no sé. Sí, está en Lima ahora. ¿Está en Lima ahora? ¿Está en Lima ahora? Ha vuelto a Lima, luego de muchísimo tiempo de su travesía en España. Vamos a llamarlo travesía. Travesura. O sea, bueno, buen dato. Me gustaría, tal vez le dejo un libro para saber su opinión. No sabía que estaba ¿Y qué por acá. anécdotas recuerdas de él? O sea, más allá de que sabemos que actor hizo el esfuerzo por estar, y creo que lo hizo bien. O sea, creo que tuvo una ¿Sabes participación qué? decorosa. ¿Sabes qué tiene él? Porque sin duda, lo que pasa es que él es un amante del teatro. Realmente Sí. su primer amor es el teatro y él Súper. parece que quería ser actor. Entonces, de la misma forma en la que, ¿cómo se llama el director? Edgar Saba, también actuó cuando era chico. No sé si Esa obra la Robert- dirige Luis Llosa. Y esa obra la dirigió. En Perú, bueno, nosotros hicimos La Verdad de las Mentiras, aquí en Lima y en Chile, en Santiago de Chile. Las 1000 noches y una noche la hicimos en Asia, ¿no? Y en la Universidad de Lima y en México. Pero él hizo lo mismo con Aitano Sánchez y Juan Ayano Urbano. Yo recuerdo a un Mario, que es lo que le dije, ¿no? Que lo que él tenía en el escenario, porque efectivamente no es actor y si quiere su entonación puede ser un poco escolar y todo, pero tenía una mirada presente, que es una cosa que se lo dije porque hay actores profesionales que no tienen eso, que tú los miras, es rarísimo, es una cosa muy extraña. Que los miras y es como si no estuvieran mirando. Están ahí, te dicen su texto, pero no te puedes conectar. Es rarísimo. Sin embargo, lo más extraño de eso es que el público sí logra conectar. No sé qué fenómeno es tan raro. Una especie de magnetismo que tiene. Pero que no está acá. Claro, o sea, como si no estuviese acá presente. cerca no generan una conexión, pero sí pueden conectar con el público. Es un fenómeno muy extraño que no me logro explicar. Que para el público está muy bien porque ellos se conectan igual. Pero bueno, a mí como actriz, esto es muy personal, me cuesta trabajar con actores así porque no puedo conectar y necesito conectarme para poder trabajar. Pero con Mario era muy fácil conectarse. Entonces lo que le decía es que él tiene eso, ¿no? Y eso no se enseña, eso es una cosa que la tiene eso, ¿no? Que tal vez tiene que ver con su fascinación por el teatro, ¿no? Con la felicidad que le produjo estar en el escenario, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero sí, fue bien bonito en realidad. Yo me acuerdo que lo miraba así con admiración y con cariño también, porque realmente era feliz en el escenario. Realmente fue feliz ahí. en O esa sea, función. definitivamente lo habías leído antes, ¿no? Y tener al autor ahí Sí, presente claro. es como que también Sí. otro salto, ¿no? Mario, o sea, por conversación en la catedral, nomás le podrían haber dado el Nobel. Ese libro es impresionante. Pero había leído otras cosas. Y después, por ejemplo, leí La Niña Mala, ya cuando lo conocía. Que me parece que no es en términos de, no sé cómo se dirá, narrativos, de redacción, no me parece su mejor libro en ese sentido. Sin embargo, los personajes se me hicieron muy queribles y fue bonito poder tener la chance de escribirle apenas lo terminé de leer para felicitarlo, porque la verdad es que sí los dos personajes, no los protagonistas, sí se me hicieron como una especie de amigos a los que había conocido y cuando terminé el libro, cuando estaba por terminar el libro, recuerdo que ya estaba con pena porque ya no los iba a ver, esa era mi sensación. Y eso me parece que
Que además es un difícil, personaje ¿no? raro, ¿no? Porque va evolucionando y cambiándose de nombre y Ella, sí. recorriendo el mundo, ¿no? Sí. Es un personaje bastante extraño. Es un personaje extraño, pero muy lindo, porque finalmente es una chica que no es mala para nada, justamente, sino que es muy vulnerable y que está tras una posición, tras que le haga parecer más importante de lo que es, porque una niña pues que tal vez no tuvo nada, no tuvo mucho, y entonces está obsesionada un poco con eso, pero Mario logra que, aun cuando tiene esta característica el personaje, que podría eso convertirla en un personaje odioso, superficial, frívolo, sin embargo igual consigue que lo quieras y que a veces te conmueva, no a veces, varias veces. Entonces es un personaje bien complejo, muy lindo, y el de él, que es más claro en el sentido de que está enamoradísimo de ella y es como, pero no es unidimensional igual, que podría serlo, pero no lo es tampoco. Entonces eso me acuerdo que me gustó mucho el libro y eso fue lo que le dije, ¿no? Era bonito tener la posibilidad de... Digo era porque después cuando se fue a España yo he perdido el contacto. Ahora que me dices que está acá, tal vez intente pues retomarlo básicamente para darle el libro y tener una opinión suya. Imagínate, sería bonito, ¿no? Pero tengo los mejores recuerdos de él en realidad. Sí. Pero volvemos entonces al inicio, ¿no? A veces las grandes villanas o los grandes villanos terminan siendo los protagonistas. Has mencionado a la niña mala, por ejemplo. Sí, ¿Te atreverías a interpretarla en algún momento si hubiese me una hubiera encantado, adaptación? Me encantaría. Bueno, se hizo una adaptación en México. Claro, sí. Y ahí, pero yo hice de la tía Alberta, que es la mujer que cría al niño bueno cuando es chico. Pero es bonito lo que han hecho con el personaje de la niña mala. Yo de hecho hace años escuché que querían hacer la serie y en la conferencia de prensa de la serie uno de los inversionistas, de los productores, mencionó que esto ya llevaba un tiempo, ¿no? Pero recién se hizo el año pasado. Pero yo recuerdo cuando escuché que dije, uy, cómo me gustaría. Es que es un personaje muy lindo, porque realmente, sí, pues es complejo, tiene muchos matices, entonces tiene mucho para jugarle. Pero lo han hecho bonito en la serie, justamente porque lo han hecho con la vulnerabilidad que tiene, y entonces lo quieres. Es una maldita por momentos, pero no deja de ser lo otro tampoco. Entonces puedes entender por qué el protagonista está tan enamorado de ella, no puede olvidarse de ella, ¿no? Porque tiene cosas que la hacen fascinante, o sea, no puedes ignorar esas cosas, ¿no? Y claro, una cosa es hacerlo en una serie con el personaje y el vestuario y la persona, el ser humano, pero hacerlo escribiendo, eso fue lo que me impactó de ese libro, la verdad. ¿Alguna vez has rechazado algún personaje? Sí, alguna vez he rechazado algún personaje. A ver, ahora que lo preguntas, recuerdo uno que lo rechacé porque era muy parecido a un personaje que acababa de hacer, por ejemplo. Entonces, me parecía que iba a repetir, se hacía difícil no repetir. Las villanas, sin embargo, he tratado de que sean lo más distintas una de la otra, aunque hay algo, seguramente María Eduarda creo que se puede parecer un poco a la de Pobre Diablo, en realidad tienen unas cosas ahí similares. Pobre Diablo, esa vez, bueno, has actuado 2 veces con Angie Cepeda también, ¿no? En Luz María y en Pobre Diablo. Luz María y en Pobre Diablo. Luz María solo 2 meses, porque la historia en la que yo entraba, esa novela era larguísima, no sé si Tremenda, se acuerdan. claro, o sea, tiene 3 partes. Primero es la historia de Luz María en la casa, luego es la historia de Luz María en la casa de justamente de Javier Echevarría, claro, y que tú eres la prima que pervierte a Rosana Fernández Maldonado, que la lleva incluso, me parece que su novio se llamaba Charlie. Puede ser que lo hacía o algo por el estilo. Gabriel Anselmi creo que lo hacía. Claro, que eran, o sea, superproducciones, ¿no? A veces extraño también esas superproducciones, porque son tiempos en los que América invertía un montón de plata y hacía novelas de época tremendas. Isabela, Mujer Enamorada, también es otra superproducción. Y tú dices, maldita sea, o sea, no he visto otra vez en el Perú, o sea, series, o en este caso telenovelas, de esa longitud y de esa calidad, con elencos de Iberoamérica, ¿no? O sea, que juntaban lo mejorcito de Iberoamérica y estaban en el Perú grabando. Y extrañas un poco eso también, ¿no? Esa fue una época bien bonita. Fue una finales de los 90, ¿no? Sí, 90, claro. Espérate, 96, 97. Sí, Luz María es 98, Pobre Diabla es 2000. 2000. Claro. Y me parece que Isabela, Mujer Enamorada es 99. ¿99? Sí. Ah, fue antes. Sí, puede ser. Está Santiago Maguil incluso, Santiago que venía de un éxito tremendo. Claro, Santiago lo está yendo súper bien. Y después él se retiró porque no quiso él.
Pero fue curioso porque estaba consiguiendo cosas que la mayoría de actores querían. O sea, trabajó fuera en alguna película con un director importante, entonces más de una película, creo. Pero me parece que ya no quería actuar, o sea, realmente no quería. ¿No? ¿Qué es de su vida, dicho ese paso? No sé muy bien, porque yo no lo veo, pero la última vez que pregunté por él me dijeron que estaba muy bien. O sea, está muy bien, pero no quiere actuar. No sé si volverá a actuar en algún momento, tal vez, pero... pero es una época bien bonita porque efectivamente eran producciones que tenían mucho presupuesto. Bueno, esas telenovelas, América las vendía antes de hacerlas. O sea, antes de siquiera empezar a grabar, ya estaban vendidas como proyecto afuera. Entonces, fueron un boom. Esto es antes de los celulares, que ahora nos escriben la gente, digamos, uno puede conectarse con quien sea, ¿no? En esa época no era así, pero nos llegaban muchas cartas de España, cartas físicas. De Rusia. De Rusia también, seguramente. Y después me ha escrito gente, sí, de ciertos lugares de Rusia, y después de lugares de Europa también, diciendo que ellos habían visto los maridos. Pero en esa época nos llevaban cartas físicas, sobre todo de España, me acuerdo. Porque se veían mucho, pero es que la verdad es que estaban súper bien hechas. Y era muy cómodo trabajar en América, se trabajaba muy bien, porque además América traía el modelo, me parece, no sé si de Miami, no sé si de donde hacía mucha novela. Entonces, el camerino, toda la cuestión, pagaban bien. Y trabajabas un año completo. En un momento América estaba haciendo 3 novelas al mismo tiempo. Wow. Cosas del amor... Isabela, creo que fue al mismo tiempo que Cosas del Amor, y alguna más. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de gente que tenía trabajo en esa época entre técnicos y O sea, pero, y a ver, yo actores, reviso vestuario, nombre por nombre ese elenco. Luz María, ponte, Christian Mayer, Rosalinda Cristian. Serfati, estabas Sí, tú, ¿te acuerdas estaba de ella? Rosana Fernández Maldonado, Sonia Oquendo, Jesús de la Viux. Sí, claro. Mira, O sea, qué buena memoria. Sí, eran elencos es grandes. tremendo. Y habían como actores, no lo digo por mí, pero actores importantes, primeros actores. Y la gente que traían de afuera, era gente también interesante. Entonces, sí, la verdad que fue lindo. Fue una pena cuando se acabó América. Fue una pena también las razones, o sea, enterarnos las razones por las cuales se había acabado. Pero en todo caso, Se ha vuelto más complicado época. producir telenovelas en el Perú. O sea, te habla un gran telenovelero. O sea, yo de chico, o sea, tú dices, ¿por qué te acuerdas de todo esto? Y alguna gente dirá, o sea, si lees literatura, ¿qué haces viendo telenovelas y todo eso? Hay telenovelas hermosas. Luz María me encantaba, por Hay ejemplo. telenovelas preciosas. O sea, hay telenovelas que hoy día en un contexto ya no serían justificables. Por ejemplo, Leonela. Seguro. No, por ejemplo. de ninguna manera. O Eso sea, es una locura. Claro. Pero era otra época, qué loco, ¿no? Claro. Yo ahora digo, pero ¿cómo es que pasó ese argumento? Es impresionante. Claro, o sea, y lo escribía Delia Fiallo y todo lo Delia demás. Fiallo, Entonces claro. tú dices, evidentemente, pues aquí hay algo que... Bueno, hay cosas que envejecen mal y otras que envejecen bien. Sí, también. Por ejemplo, claro. Luz María es una historia que a mí me encanta por todo lo que pasa, pero yo lo recuerdo, o sea, porque lo veía con mi mamá. Oh. O sea, era como el momento en que la familia se juntaba a ver la telenovela Claro. de la semana. Y no es como ahora, pues, que puedes vértela toda de un sopetón en Sí. YouTube o en Sí. Movistar, ¿no? O sea, Sí. yo la he visto en un mes, lo que en ese momento me habría tomado, pues tenía 8 años y la veía, pucha, a ver, ¿cuánto duró Luz María? ¿6 meses? No, más. Luz María grabamos durante un año, me parece. Larga, larga. Y casi todas en esa época eran así, eran de esa extensión. A mí me dio mucha pena lo que Casi se comentó todo. después sobre Demasiada Belleza, porque la cambiaban de horario y que no estaba No me justamente... acordaba de eso, ¿sí? Alessandra Graña lo comentó el otro día justamente, Ah, que también mira. que fue parte de ese elenco. Ella era la protagonista. Claro. Ella con Omar García. Con Claro, Cipri. sí. No me acordaba de eso. No me Claro, o acordaba sea, de eso. era el mismo elenco que Sí. había venido de Qué Buena Raza, Claro. con personajes cambiados, ¿no? Bueno, O sea, y y otros entras nuevos, tú. ¿no? Porque yo no había claro, y estado entras con- tú. Ya. Y entran otros actores también. Claro. Pero sí, o sea, recuerdo pues, o sea, era una época en la que yo veía muchas telenovelas, yo crecí con esto, Ya. o sea, y de pronto esto desapareció, Sí. de un momento a otro. Desapareció. O sea, desapareció cuando cerró América. Eso fue un golpe duro para todos, ¿sabes? Porque como te digo, era muchísima gente que tenía trabajo en esa época. ¿no? Claro. Y además trabajo paja y se hacía súper bien. O sea, era... Y nos respetaban todas las horas de descanso, estaban bien organizados. Realmente era bien paja trabajar ahí. Y cuando se acabó América Producciones, nos quedamos todos un poco en el aire. Y lo que pasó después es que el teatro empezó a resurgir. Porque los actores y productores y qué sé yo, es más barato hacer teatro que hacer una telenovela. No es barato, es caro. Sobre todo una telenovela de un año, de época, con años y... O sea, el presupuesto era grande. Y sí, pues efectivamente tienes razón, no se ha podido igualar.
Michelle Alexander, cuando hace Amor de Madre, la lanza como el regreso de la telenovela peruana, porque sí, efectivamente es un melodrama de ese tipo, más con características más populares, si quieres, mucho más localista, ¿no? Eran más universales las otras, las de América, porque eran además para toda la región, hasta Europa, ¿no? Y todo, entonces lo de Michelle Alexander es mucho más localista, pero hubo una época de sequía, que te digo, alguien intentó hacer una telenovela como poco después, no funcionó, y después de un tiempo me llamó Michelle Gómez, me acuerdo, para hacer a Perricholi. No, espérate, no, primero fue Demasiada Belleza. Claro. Que ahí fui, y me encantó hacer la telenovela, aunque fue una época en la que yo andaba no muy simpática, tengo que reconocer que estaba un poco muy estresada, y Michelle Gómez, yo le respondí una vez mal, y después, 2 años después, le pedí disculpas y fue muy amable y me disculpó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué situación hubo para que le respondieses mal? De pura malcriada, porque creo que era muy temprano en la mañana, era una época en la que claro, esta época de sequía, tenía muy poca plata, estaba como con un montón de estrés. No sé si me dio una indicación y yo ya había entendido. En fin, dije ya, una cosa así. Tampoco no es que lo insulté, no, tampoco, no tanto, pero fui antipática. Y Michelle se fastidió, obviamente, se fue y ya no me dirigió más él, sino mandaba a alguien a que me dirija a mis escenas. O sea, pero eso es como cuando los chiquitos se enojan con otro. Dile a él que me hable y dile. No sé. Pero la verdad es que yo fui malcriada y no debí, sin insultar ni nada, pero tosca. Pero 2 años después, recuerdo, me parece que fueron 2 años después, le pedí disculpas y las aceptó muy, muy amable, y después en la Perricholi trabajamos súper bien, creo que ha hecho cosas bajas Michelle Gómez. Entonces, pero claro, inmediatamente después de América, cuando viene Demasiada Belleza, esta novela, los presupuestos eran mucho más bajos, no había todavía, no se había recuperado el medio, ¿no? Y después para la Perricholi ya estaba un poquito mejor. Mi embargo, estaba súper contenta. La Perricholi fue una producción bonita, a pesar de que no tenían el presupuesto de América. Actuación épica de Leonardo Torres, ¿ah? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? Para mí es como que, pucha, José Perfecto. Así se llamaba. Claro, José Perfecto, que era un tipo que deseaba, pues, a la Perricholi, pero no le ligaba, pues, ¿no? Que esta era interpretada por Melania Urbina. Claro. Es la última, dicho sea de paso, ahora que lo mencionas, telenovela con la que yo realmente me engancho. ¿Te enganchaste con esto? 2016, ¿puede ser? Sí, puede ser, 2016 podría ser. Pero de ahí no vi más. No, creo que es antes, porque antes, ¿no? Mientras grababa la Antes de Amor de Madre. Sí, antes. Sí. Ya, entonces 2013, 2014, por ahí. Por ahí. Incluso hasta antes. 2012 te podría decir, porque ese año fue el que nos fuimos a México okay. con Vargas Llosa, y me parece que eso fue antes del 2013, sí, 11 podría haber sido. Y Michelle Alexander en ese momento debe haber estado haciendo no sé, el guachimán, ese tipo de cosas que hizo, y después entra ella con Amor de Madre, que fue la primera vez que yo trabajé con ella. Amor de Madre sí lo recuerdo muy bien, porque fue 2015. Sí, eso debe haber sido 2015. Sí, 2015, tal cual. Y la vi, o sea, en ese tiempo creo que América sacaba justamente, o acababa de sacar América TV Go. Claro, que era la aplicación. Sí, entonces, los capítulos que no podía ver en vivo ya los veía por TV Go. Exacto. Y los veía justo en el año en el que me casé. Entonces, es como que fue la telenovela que nos acompañó a mí y a mi esposa entre junio, julio y agosto antes de casarnos, y que la vimos juntos. Sí. Ay, qué lindo. Entonces, esa novela fue paja. Y te odiamos. Gracias. Muchas gracias. Y ahí, claro, y entonces ahí Michelle Alexander la vendió como el regreso de las telenovelas. Pero sí tenía razón, tenía sentido, porque era melodrama, ¿no? Más popular. ¿Y funcionó? Pero sí, funcionó súper bien le fue. ¿Te llegaron comentarios a partir de esa interpretación que hiciste de María Eduarda y demás? Sí, la gente comentaba, a la gente le gustaba el personaje, es que estaba muy bien escrito, o sea, era un personaje que era súper que... ¿Y tus hijas eran María Gracia Gamarra y Andrea Luna? María Gamarra y Andreita Luna, claro, sí, ellas dos, nadie más. Sí, en las 3 Marías después estaban María Grace, María Gracia, Silvanita Cañote, que es una chiquita linda, súper linda chiquita, me encanta. Muy, muy linda, buena actriz, muy amable y todo. ¿Y alguien más era? Zoe Arévalo, me parece que era Zoe Arévalo, eran las 3 hermanas, que eran, sí, también, es la otra novela donde hacía de medio madrastra en realidad. Pero sí, Amor de Madre yo me lo pasé increíble, y la verdad que lo recuerdo así como
con muchísimo cariño, mucho agradecimiento por eso. Porque se agradecen los personajes buenos cuando tienes la suerte, sí se agradecen un montón. ¿Y los malos? Los personajes malos... ¿Te deberías decir que te ves algún se personaje olvida. malo alguna vez? O sea, que no te haya gustado y tú Sí, digas... miren, a ver, no sé si necesariamente pero ¿sabes qué? Creo que le gana la experiencia, que es lo que la convierte en una experiencia buena o mala, más allá del personaje, la experiencia completa. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una obra de teatro que me arrepentí el día 1 de ensayo, me arrepentí de estar ahí, pero ya no quería plantar a la obra ni nada. Pero no lo pasé bien, no me gustó cómo la persona encargada de la dirección dirigió la obra, no me gustó cómo nos llevó en el proceso creativo, siento que no nos dejó hacer un proceso. Yo soy una actriz que necesito un proceso, no funciono bien con órdenes demasiado concretas. Si no me dan mi espacio para crear, me empiezo a bloquear y no sé. Pero ya estaba ahí, entonces iba todas las noches. Pero recuerdo, el personaje era simpático, tampoco era un personaje especialmente bonito, pero estaba bien. Pero la experiencia toda, me dejó así como... He tratado de tener el mayor cuidado, y también depende de si se puede o no siempre se puede, ¿no? A veces uno necesita trabajar y no puedes decir que no, también pasa eso. Pero cuando me he podido, digamos, dar el lujo, he tratado de, no sé, de escoger aquello que sea el personaje más retador, más diferente dentro de lo que me dan. Todos tenemos un tipo físico que nos determina, ¿no? Y una energía, entonces... pero he tenido bastante suerte, creo, la verdad, en general. O sea, son muy pocas las... Estoy tratando de recordar otra experiencia, así. Sí, ya otra previa, de una obra que... una tontería, pero nada más que eso, digamos. Tampoco es que... O sea, realmente cosas demasiado graves no recuerdo. He tenido bastante suerte. Con los compañeros de trabajo he tenido mucha suerte. O sea, no recuerdo haber trabajado con un compañero que odie, ponte... No, eso Compañeros no. con manías extrañas quizás sí. ¿Cómo? Con manías extrañas quizás sí. Podría ser Leonardo Torres Vilar, para empezar. Por ejemplo, o sea, porque yo lo he gozado a él por comentarios de otras personas como profesor de teatro en la Universidad de Lima. Ya. Que sí, o sea, me decían, el tipo tiene su proceso y demás. Sí, y no sí, le sí. gusta que hablen de sus trabajos de televisión. ¿No le Él gusta? más se siente agradecido cuando hablan del teatro, ¿no? Que es su gran pasión, dicen. Podría ser, bueno, yo a Leonardo antes que nada lo quiero muchísimo. Es un hombre muy particular, pero bueno, todos tenemos nuestras manías y nuestras cosas, pero la verdad es que yo lo quiero mucho, le tengo muchísimo cariño. ¿Qué manías tiene él, por ejemplo? No sé qué decir, no sé cómo decirte, porque es un tipo particular. Entonces, o sea, fue muy gracioso cuando abrió su Instagram. O sea, yo me metí a verlo porque es diferente, es una persona Claro. distinta, entonces no hace las cosas como los demás. Entonces, no sabías, algunos posts suyos no quedaba claro si era en serio, era broma, es un tipo raro, pero entrañable. A mí me parece, no sé, en fin, yo le tengo mucho cariño. Y fue muy bonito. Él dice eso de las novelas, mira, no lo sabía. Seguramente hay algunos proyectos que prefiere más que otros, y en La Perichula estaba genial, y yo trabajo con él en el teatro, he tenido la suerte más de una vez, y es un compañero, o sea, la verdad es que paja trabajar con él. Es muy paja, es bonito verlo trabajando. Una vez le dije, oye, estoy tratando de concentrarme, pero te miro y es bonito verlo, hacer las cosas que... Tiene un magnetismo especial también, ¿no? Sí, yo creo que es un gran actor, y es un actor que está muy presente en escena. Por más que es así de su personalidad extraña, lo que quieras, pero está ahí. Entonces puedes realmente trabajar con él. Pero cuando hizo Loco de Amor 3, que fue hace un tiempito antes de la pandemia, justo cuando estaba la película en el cine, vino la pandemia y ya cerraron los cines. La felicidad que tenía Leo de cuando iban a hacer las promociones, yo los acompañaba porque iba con Frank, y tenía que cantar algunas canciones. Era otra persona. Esa es la época en la que abrió su Instagram. O sea, le he visto ciertos procesos a través del tiempo. Y me lo encontré recién en el malecón, y tal vez por eso lo estoy recordando tanto, porque me lo encontré recién y nos abrazamos fuerte. Y está muy bien, está feliz. En fin, hay gente que se queda en uno, ¿no? A uno le tiene especial cariño. Y él es una de esas personas para mí. Por más que sea extraño, porque lo es.
pero me parece un tipo entrañable también. No sé. Para que tengas la suerte de Vanessa Saba, de tener tan buenos compañeros, vamos a ver si tú tienes la suerte de ganar el sorteo y llevarte a casa la colección completa de Julio Verne que estamos sorteando junto a los amigos de Pruni Perú. Ya regresamos con el tercer bloque y con más de Vanessa Saba aquí en El Buen Librero. Ha llegado el momento que todos esperaban. Ha llegado el momento de sortear los libros de Julio Verne gracias a nuestros amigos de Pruni. El sorteo comienza ya. En realidad tuvimos un montón de participantes, en realidad casi 500, pero solo había un ganador. En este caso, Mamá Osita 4. Acércate a El Buen Librero y reclama tu premio. ¡Felicidades! Último bloque de El Buen Librero. Felicidades al ganador o la ganadora de la colección completa de Julio Verne, que se va a su casa y definitivamente la va a disfrutar. Vanessa, entramos al último tramo y como el viaje a la semilla volvemos al origen. Ya escribiste el libro, ya actuaste, ya cantaste, ya modelaste. Ya modelé. ¿Qué más te falta hacer? Hay tantas cosas, van apareciendo las metas dependiendo de cómo vamos creciendo también, ¿no? Así que en realidad no sé, me gustaría seguir escribiendo, ojalá pudiera escribir algo más extenso, vamos a ver si ojalá lo logre, digamos, eso por un lado, y tengo muchas ideas y cosas que voy desarrollando ya también como para contenido de series y cosas que ojalá vean la luz en algún momento, y por ahora eso no tengo ninguna meta más concreta y ojalá seguir desarrollándome como persona. Vamos a ver qué. Has mencionado el pasa. escribir, o sea, el escribir más. Es una meta que te has propuesto, entonces. Sí, la verdad es que me gusta mucho. No es que no quiera actuar más, quiero actuar, por supuesto, pero la verdad es que la escritura está tomando gran parte de mi mente y de mis pensamientos y de mi tiempo. No me siento, es que no quiero decirlo, tengo que tener cuidado porque tal vez después la gente entiende, no es que vayan productores escuchando y crean que yo no quiero actuar más. No es eso. No es eso, sino Cristian que... Meyer lo dijo el otro día, ¿no? ¿Lo dijo así? Claro, Sí. Él dijo, o sea, que se había retirado de las telenovelas y que su gran actuación había sido hacerle creer a la gente que realmente le gustaba hacer telenovelas. ¿En serio? Sí, eso lo dijo justamente en el programa de Henry Spencer, Qué que también se graba acá, gracioso. dicho sea de paso. Metro Estudio, ya venga. Qué gracioso. Bueno, claro, entiendo que tal vez él quiere actuar en otro tipo de cosas. Bueno, también va pasando eso, ¿no? O sea, ahora, como decíamos hace un rato, hay telenovelas que son preciosas. Y en esa época de América, te voy a contar una cosa interna, que como las has vivido desde... El aguadito, con desde- la gente, lo que le gusta a la gente. Como las has vivido desde tu casa, viendo por la tele, Claro. esto es una anécdota que te puede gustar. Las telenovelas, como bien sabes, que las has seguido, el melodrama tiene una forma de expresarse que a veces no es muy natural, ¿no es cierto? Hay textos que son muy solemnes, elaborados, raros, los personajes hablan solos. Y entonces estábamos haciendo una de las telenovelas y había un malestar entre los actores, justamente por este tipo de textos que decían algunos, les parecían, ¿cómo se dice esto con naturalidad? La verdad es que, ahorita te voy al cuento, hacer telenovelas, melodramas, es un gran entrenamiento, porque si hayas la forma de decir esos textos con naturalidad, con verdad, sobre todo, más que una naturalidad, verdad, si logras hacer una escena hablando sola, y que el público te crea, es una gran cosa, porque es efectivamente difícil. Pero Crucillat parece que le llegaron todas estas quejas, digamos, y se hartó y dijo, y mandó imprimir muchas copias de un libro precioso que había escrito una mujer, no me acuerdo si es cubana, no me acuerdo de dónde es, sobre las telenovelas. Y lo leímos varios, creo. Era hermoso el libro, lo que te explicaba es con ejemplos de telenovelas antiguas, que seguramente son mejores que las de ahora, no lo sé. Por ejemplo, ¿por qué en las casas de los millonarios había una escalera? Entonces el universo de abajo, de la clase baja, y el universo de la clase alta, entonces la gente de clase baja mira a la clase alta. Había una serie de explicaciones que te hacía entender un poco
ciertas cosas que podrían parecer que no tienen justificación, son caprichosas. No, todo tenía una razón de ser. Y la escritora lo escribía con tanto amor por el género, que la verdad es que es un placer leerlo. Entonces nos mandó Crucillat a todos ese libro para que dejáramos de quejarnos por la sequía. Y cuando hacíamos Natacha con Mari Carmen Regueiro, no, Natacha no, Cosas del Amor. Ya, ¿Te acuerdas de Cosas del Amor claro. con Mari Carmen Regueiro? Yo me acuerdo haber estado un día, éramos un grupito de actores, todos teníamos 20 y algo por ahí. Y estábamos hablando de lo mismo, era la misma época. Este texto, la telenovela, no sé, bla, bla. Y Mari Carmen Regueiro nos paró en seco y nos dijo, a ver, la telenovela es así es el género. Si no se cuenta así el melodrama, no funciona. Si no quieren hacer esto, hubieran dicho que no, pero no digan que sí para después estarse quejando todo el día. En síntesis, eso fue lo que nos dijo. Y fue genial que lo dijera, pues nos cayó la boca. Y todos mudos. Sí, claro. Es que tenía razón, y esa es una cosa que después yo he entendido de más grande, y ahí era chica, ¿no? Pero la verdad es que lo recuerdo mucho porque tenía toda la razón, o sea, esto es así, este género es así, se hace así. Sí, que puede tener sus variantes y que puede hacerse mejor, que ya, también. Pero es así el género, si no, no funciona. Y el melodrama parece que nunca va a morir, porque sigue siendo fascinante para la gente, sigue funcionando. Bueno, ¿no? o sea, la prueba más palpable es, bueno, la irrupción de Netflix cambió bastante el panorama, la irrupción de... Ahora mis alumnos, por ejemplo, que seguramente me están viendo en este momento, ya no dicen vamos a ver tele, dicen vamos a ver YouTube, o dicen vamos a ir a ver Netflix, o vamos a ver Amazon, o HBO, etc, etc, etc. Sí. Ha cambiado los formatos, la exigencia del espectador es mayor en algunos casos. Es mayor, sí, pero sin embargo, si ves productos de Netflix y Amazon también, vas a encontrar de todas maneras, porque hay un montón, creo que sobre todo en Netflix, y ViX, por ejemplo, también tiene mucho de eso, series, pero son telenovelas, o sea, tienen un A eso tono iba, de... a eso iba, ¿No es justamente. cierto? O sea, sin ir muy lejos, Tienen un tono de telenovela. pese a que es una biografía, la de Luis Miguel es una telenovela. Total, claro. O sea, funciona como una telenovela. Funciona como una telenovela. O sea, y el gran villano, que es el papá en la primera temporada, se lleva todos los reflejarios, ¿no? Extraordinario. Ese es un actorazo, Oscar Jaenada, es un súper actor. Y de hecho yo vi la primera temporada y me parece que no quise ver más porque ya no estaba él. Cuando lo mataron al final dije, no, ¿qué han hecho? ¿Por qué? No va a funcionar igual. Y no funcionó igual, No, de hecho. es que los villanos tienen un peso... No es por gusto que el personaje, que cuando te dan un villano lo tienes que aprovechar, o sea, es un personajazo. Y ese es un gran ejemplo. Pero por decía el ejemplo. tema de la telenovela, o sea, porque más allá de la construcción de cómo está armada la serie de Sí. Luis Miguel, en la que pasa por diferentes etapas de su vida, que es un personaje entrañable y todo lo demás, sí. hicieron en la primera temporada algo que me parecía muy telenovela, era dejarte colgado del capítulo Ya. y tenías que esperar hasta la semana siguiente para Claro, poder verlo. por Cuando se recién se estrena Luis Miguel era todos los domingos a las 8 de la noche, Verdad. había capítulo nuevo de Luis Miguel. Y de pronto volvió esta onda que se hacía en los 90s, se hacía en los 80s, y que muchas familias hacían, que era sentarse a ver la telenovela. Sí, sí, sí. En este caso, la gente se sentaba a ver la serie de Luis Miguel. Sí, ¿no? claro. Pero y había un tono, no sé si te acuerdas, Súper en el tipo de melodramático. textos, en el Claro. sí. O sea, nunca dejar de funcionar. Y de hecho, cuando vinieron las brasileras, lo que tengo entendido es que no funcionaron igual, porque la telenovela brasilera es más sofisticada en su forma de narración. No es un melodrama tan mexicano, no sé cómo, tan latino tal vez, ¿no? El brasilero es un poquito más sutil, entonces no, parece que no funcionó igual. Hay una muy buena en Netflix que se llama La Hacker, creo, o es no a la he propósito visto. de una hacker. ¿Brasilera? Sí, brasilera. ¿Ah, sí? O sea, no parece una producción latinoamericana. Ya. No, o sea, que son unos capos, de verdad que... de enteramente verdad que- por la construcción dramática y todo. Sí, o sea, sí. tú, o sea, es como... dices, Es mucho más cinematográfico Sí. lo que hacen los brasileños, incluso en sus telenovelas, me parece. En fin, es un universo interesante el de las telenovelas, la verdad que yo lo disfruté un montón. Pero ahí te dejo esas anécdotas así internas para que veas cosas que pasaban ahí mientras grabábamos de América. Tremenda época, además, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, fue una pena cuando todo se acabó, pero entendemos por qué se acabó, ¿no? Porque, en fin. Pero sí, la verdad es que fue una época bien bonita, de mucho trabajo y de conocer gente de fuera que habíamos visto. He trabajado con actores en esa época que yo había visto cuando era chica. Y estaba emocionada porque estaban ahí, estaba trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, uno. El de, ¿te acuerdas de Soledad? ¿Te Ya. acuerdas? Arnaldo André era uno, que era el de Pobre Diabla. Claro. Que yo hacía de su pareja al inicio, ¿no? Él salía al inicio y después, pero era un personaje bien importante y después en Soledad, que era esta otra novela, el de Amazonas.
sola, te vas quedando sola, ¿te acuerdas? Él. Y dije, no puedo creerlo. Yo te he visto. Un hombre muy... Es como de pronto conocer a una figura muy lindo. del tamaño de Andrés García, por ejemplo, de ese Andrés vuelo, García, por ejemplo. Claro. O sea, Amazonas fue una telenovela que la recuerdo mucho, me acuerdo de la canción, o sea, la veía de chica, ¿no? Y de pronto el actor estaba ahí, fue bien bonito, en realidad. Fue lindo. Muchísimas gracias, Vanessa, A por ti, haber venido. gracias. Y bueno, la invitación a las personas para que puedan leer La calle inclinada, ópera prima literaria de Vanessa Saba, que ya está en Heraldos Negros, entiendo. Es la Está- distribuidora. Y la librería en la que está. Está en todas las librerías, me parece que ya entró a las Ya librerías. entró a todas las librerías. Sí, porque estuvo primero en preventa, ay, a través de, maldita sea mi memoria de porquería, no te digo, con Javi en la librería que está en Aristides Aljovín, esta librería preciosa que está acá en Miraflores, donde hicimos la presentación, maldita sea, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita me acuerdo, Javi, no me mates, discúlpame. Pero ya entró a las demás librerías. Estuvo ahí un tiempo de preventa. Creo que hay una segunda preventa que la gracia es que te puede llegar a tu casa dedicada. Y creo que el teléfono no es 998-149-607. Y te llega a tu casa. Eso sí te lo acordaste. Eso me lo aprendí porque como la gente me preguntaba por redes, dije, me voy a aprender el número para decirles a todos. Y después ya entró a las demás librerías también. Así que si tienen a bien leer el libro, si quieren leerlo, nada, es para ustedes, ojalá. Y si lo leen y les gusta, escríbanme, por favor. Y si no les gusta también, escríbanme sus críticas, quiero saber qué opinan. Muchísimas gracias, Gracias Vanessa. a ustedes, se pasaron, Y gracias. bueno, muchísimas gracias a todas las personas. Vayan a la calle inclinada, inclinen este video de YouTube, denle like, comenten, suscríbanse. Y ya saben que nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor. Hasta luego. Chau, chau.